Ya hemos visto bastante sobre el tema de reflujo gastroesofágico y acalasia. Pues ahora nos vamos a ir un poco más abajo para hablar de la enfermedad úlceropéptica. Para empezar, tenemos que tener consideraciones anatómicas, características anatómicas, tanto de las partes que tiene el estómago, que es un órgano que tiene una forma de J, la cual va a tener un ingreso a nivel del esófago y por el cardias. Posteriormente vamos a tener un fondo, un cuerpo, un antro, y por último vamos a terminar a nivel del píloro. Los dos esfínteres de entrada, el cardias y el píloro, son obviamente los dos puntos de ingreso y de salida. Tenemos divisiones, como ustedes lo han escuchado, un fondo, un cuerpo, un antro y obviamente la parte final del píloro. Sin embargo, también vamos a tener divisiones anatómicas, como puede ser una parte gástrica superior o proximal y una parte distal. Y esto nos va a hacer una división bastante buena de la parte fisiológica y quirúrgica. La unidad gástrica proximal se denomina al estómago proximal, al esófago distal y al hiato esofágico, y la unidad gástrica distal al antro, al píloro y la primera porción de duodeno. Como ven acá, son esas dos partes. Tenemos también una división quirúrgica en una cara anterior, posterior, una curvatura mayor y una curvatura menor. La irrigación y el drenaje. Se dice que el estómago es el órgano que va a recibir más sangre durante la digestión. Debido a esto es que tiene bastante vascularización. Las principales van a estar dadas por la gástrica derecha, gástrica izquierda, la gastroepiploica izquierda y la gastroepiploica derecha. Hay que tomar en cuenta que la más importante de las cuatro es la gástrica izquierda, porque viene a estar dada en el 90% por el tronco celíaco. Ahora, la parte izquierda, tanto la arteria gástrica izquierda como la gastroepiploica izquierda, van a fusionarse para irrigar toda la parte de la curvatura mayor. En cambio, la gástrica derecha y la gastroepiploica derecha van a irrigar toda la parte de la curvatura menor hasta píloro. Tenemos los vasos cortos, que son ramas de la arteria esplénica, que van a estar en la parte del fondo principalmente, y la arteria gástrica posterior, que va a estar dada igual por la parte esplénica y el esófago distal. La parte del drenaje venoso, pues, es similar, y que todas estas van a drenar a la vena cava. Ahora, antes de pasar con esto, vamos a ver algo muy importante. El estómago se caracteriza por tener sus 4 capas: una capa serosa externa, que es bastante fuerte, una capa muscular, que va a estar dividida en fibras oblicuas, circulares y longitudinales, una capa submucosa y un epitelio mucoso que va a tener 4 tipos de células: las principales, las parietales del cuello y las antrales. Cada una va a estar distribuida en mayor o menor proporción de acuerdo al segmento gástrico. Como pueden ver acá, vamos a tener en el recubrimiento de las superficies y de las glándulas gástricas, vamos a tener las células parietales, las células del cuello, las células regenerativas, las células principales o simógenas y las enterocromafines, que van a ser muy importantes durante la digestión. Es muy importante la inervación. La parte parasimpática va a estar dada por el nervio vago, que el nervio vago, como hemos visto, entra por la parte del tórax y se va a dividir en un tronco vagal anterior y uno posterior, que posteriormente se va a hacer izquierdo y derecho. El anterior, que es izquierdo, se va a ir a dividir directamente en lo que viene a ser el nervio de la Target, que el nervio de la Target posteriormente va a terminar en la pata de cuervo a nivel de la cisura angularis. Y el derecho, que se va a ir hacia la parte posterior, se va a dirigir hacia el plexo celíaco. Es muy importante la inervación parasimpática porque va a estar dada para la inervación de la digestión y sobre todo para las células parietales. El sistema simpático, se dice que la inervación viene a estar dada de T6 hasta T9 y que va por el plexo celíaco mediante el nervio esplácnico mayor, que van a venir a ser la
parte simpática. Dentro de la fisiología vamos a tener una fase cefálica, una gástrica y una intestinal. La cefálica y la gástrica están bien estudiadas. La intestinal todavía no se sabe con certeza cómo funciona la parte de la digestión. La fase cefálica, pues, es todo lo que entra a través de la vista, oído, olfato y gusto. Cuando nosotros vemos algún tipo de comida, una salteña o ahorita, no sé, un sándwich, pues el estímulo de oler o ver se va a estimular y se va a proyectar a la amígdala cerebral. De esa conexión se va a ir al hipotálamo y al núcleo dorsal del vago, donde va a regresar la estimulación a través del vago. Y es así que el vago baja hacia la parte y va a estimular a las células parietales, haciendo que se libere acetilcolina. Y estas células parietales van a hacer que se produzca la gastrina, para que a su vez estimula la histamina, que va a estimular la producción de ácido. Es por eso que tenemos que ver la parte de la célula parietal con las células productoras de gastrina, como también las células de la histamina. Apaguen sus cámaras, por favor, de la histamina, que van a producir ácido, que son los histaminoreceptores H2. La fase cefálica solamente va a constituir el 50% de la secreción total. Es por eso que cuando nosotros mascamos un chicle, solamente estamos activando esta fase cefálica, que es la estimulación directamente parasimpática para el aumento de la secreción, y la gastrina, que va a estimular para que aumente. Ahora, la fase gástrica. La fase gástrica ya se produce cuando hay distensión del estómago, cuando ya sabemos de qué ha llegado. En este más o menos dura de 3 a 4 horas y constituye del 30 al 40% de la producción. El alimento es el principal estímulo, y el estímulo para la secreción ácida van a ser las proteínas. Directamente, que vamos a ver los nervios, que por la distensión vamos a presentar aumento de la secreción a nivel de la célula parietal. La fase intestinal es cuando ya pasa el quimo alimenticio hacia el duodeno y va a producirse ácido, y representa solamente el 10%. Hay que tomar en cuenta de que las células parietales, las células productoras de gastrina, son las más importantes, y vamos a ver esto más adelante cuando hablemos del tratamiento médico y cómo funciona la bomba inhibidora de protones. Ahora, la definición de úlcera. ¿Cómo vamos a hacer esto? Una úlcera, como pueden ver acá, es un defecto de la mucosa gastrointestinal que se va a extender a través de la muscular de la mucosa y persiste en función de la actividad acidopéptica. Hay 500,000 nuevos casos cada año, 4 millones de recurrencias anuales, y la prevalencia es del 1.8% en pacientes con Helicobacter pylori positivo. Hay mayor incidencia de úlcera péptica en pacientes del grupo sanguíneo O, y la presencia de gastritis por Helicobacter pylori aumenta el riesgo de úlcera péptica. Y la prevalencia está aumentada en los familiares de pacientes con úlcera péptica hasta un 50%. Esto se ha relacionado con la dieta. Se dice que la úlcera gástrica es debido a la mayor parte por una secreción gástrica, que va a ser por una disminución de la producción ácida, por más o menos en el principio por una úlcera gástrica tipo 1, por la formación de pepsina, que va a ir de la mano de la producción ácida, y también de un aumento del pepsinógeno tipo 2, que aumenta 3 veces el riesgo de una úlcera gástrica. La hipomotilidad antral, con éstasis antral y reflujo duodenal aumentado. Patogenia. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. La úlcera gástrica se presenta sobre todo en pacientes mayores, que son los que consumen bastantes medicamentos. La úlcera duodenal en pacientes de edad media. Aquí vemos que las células parietales están normales o disminuidas, y en la duodenal están aumentadas de 10 a 20 veces. Secreción ácido basal nocturna normal en la úlcera gástrica y aumentada en la duodenal, y la secreción ácido máxima normal, y en la úlcera duodenal está aumentada. La defensa de la mucosa está disminuida, el Helicobacter pylori más del 80%, y en la duodenal de un 60 a un 70%.
Gastrina sérica postprandial, pues está aumentada en la úlcera duodenal, el vaciamiento gástrico aumentado y el pepsinógeno, pues está aumentado el tipo 2 y aumentado el tipo 1 en la úlcera duodenal. Factores que condicionan esto: el estrés, el tabaquismo, los AINES, el Helicobacter pylori, van a hacer que haya daño a la mucosa y también aumento de la producción de ácido y pepsina, lo cual van a producir la parte de una úlcera. También el aumento de la producción de ácido y pepsina puede estar dado por un síndrome de Solinger-Edison. La úlcera péptica. Los padecimientos pertenecientes a esta entidad son la úlcera duodenal, la úlcera gástrica y el síndrome de Solinger-Ellison. Es una enfermedad común, crónica y recurrente que involucra múltiples factores etiológicos, fisiopatológicos, que comprometen la secreción, el movimiento y la respuesta hormonal local. Nosotros hemos visto que tenemos diferentes factores exógenos, medicamentos, alcohol, ácido y pepsina y factores endógenos como la bilis. Todos estos van a venir a lesionar la primera línea de defensa, que es el moco y el bicarbonato. Una vez que vencen esto, vamos a tener una segunda línea de defensa, que es la barrera apical, la expulsión de iones hidrógenos retrofundidos por la bomba ATP, hidrógeno potasio, y mecanismos antioxidantes. Y por último, la tercera línea de defensa es el flujo sanguíneo de la mucosa, que va a producir una lesión. Ahora, el mecanismo de reparación. Cuando nosotros tenemos una lesión, va a venir la primera línea, que va a ser la restitución. Debido al alto flujo, pues este va a hacer de que haya una mayor concentración de sangre para que haya mayor liberación de tejido. Y este tejido va a ir proliferándose para formar un tejido de proliferación y de granulación, angiogénesis y remodelamiento de la membrana basal. Pero como es un remodelamiento rápido, pues ahí es donde va a causar la lesión una úlcera posteriormente. Es muy importante tomar en cuenta de que tenemos factores preepiteliales. Como ven acá, está la parte del moco, el bicarbonato, la parte de toda la parte preepitelial que cubre esto. La parte del epitelio que va a estar dada por las células principalmente, que son las que van a tener la función de repeler o disminuir la función de las células parietales, van a poder causar también resistencia celular, restitución, factores de crecimiento de prostaglandinas, proliferación celular, y subepitelial tenemos la parte más importante, que es la del flujo sanguíneo y la migración de leucocitos en la parte de las úlceras. Otros factores de riesgo, tenemos los AINES, el tabaco, el alcohol, la dieta, factores psicológicos como la secreción ácida o también el tipo de personalidad. La ansiedad es uno de los factores más importantes. Los factores de riesgo para el desarrollo de úlceras inducidas por AINES va a estar dada por anticoagulantes, edad mayor de 60 años, antecedentes ulcerosos, tratamiento con esteroides, lo cual va a producir estas úlceras. Otros posibles factores de riesgo, como el tabaco, que va a causar este tipo de alteración. Tenemos que tomar en cuenta que el principal factor es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo pequeño con forma de coma, no esporulado, microaerofílico y con una característica, que van a producir ureasa. Todas las pruebas que se hacen son para detectar la urea, que es la degeneración o el producto del Helicobacter pylori. Es el agente etiológico de la gastritis, úlceras y un adenocarcinoma gástrico. Ahora, el Helicobacter pylori, pues, está tranquilo en la parte de la superficie gástrica. Tenemos que tomar en cuenta de que tanto las células parietales como las células enterocromafines, vamos a ver de que estas dos tienen la función de producir ácido. Entonces, al producir ácido, ¿qué pasa con estas dos partes? Que lo encuentran al Helicobacter pylori y lo que quieren es destruirlo. Y al destruirlo, lo que ellos empiezan a hacer es de que empiezan a secretar mayor ácido. Sin embargo, las células parietales van a ser las encargadas de minimizar esto. ¿Por qué? Porque ellos hacen de que
no sea tanto el daño. Sin embargo, el Helicobacter pylori estimula a tal punto a la célula parietal que va a causar un tipo de lesión o inflamación directamente. Es decir, el Helicobacter pylori, en vez de que cause una disminución o apague el incendio, haciendo de que actúe sobre las células enterocromafines y las células de la somatostatina, que son las que producen ácido, se va a actuar contra las células parietales, que son las que van a ir a inhibir esta parte gástrica. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos inhibiendo esto, la parte de las células enterocromafines van a empezar a lesionarse. ¿Por qué? Porque no va a haber un factor que detenga la lesión. Y esto va a hacer de que haya una lesión y las interleucinas y las interleuquinas van a salir, la interleucina tipo 8, causando inflamación de la célula gástrica, con liberación de los factores de necrosis tumoral, interleucina 1, y esto obviamente va a venir a causar de que haya un retorno de inflamación y nuevamente la célula inflamatoria va a estimular a la gastrina para que se produzca aún más ácido. Entonces, el principal objetivo del Helicobacter pylori es directamente atacar la célula parietal con el objetivo de que ésta no neutralice el ácido de las células enterocromafines y de las células de la somatostatina. Si empieza a dañar la mucosa gástrica por la infección aguda de Helicobacter pylori, pues vamos a tener tres caminos. Se va a hacer crónica y esto va a ser una gastritis antral o una úlcera duodenal, o por último se va a ir a una pangastritis no atrófica. La pangastritis no atrófica puede evolucionar a un linfoma tipo MALT o una infección asintomática. Y la gastritis atrófica, predominantemente en el cuerpo, va a causar úlceras gástricas o si no, metaplasia intestinal, displasia y cáncer gástrico con el pasar del tiempo. La úlcera péptica, vamos a ver de qué. Para empezar, el Helicobacter pylori va a ir y va a tener la lesión, donde va a haber una superficie necrosada. Posteriormente, esto se va a venir a erosionar. Va a venir a erosionarse paulatinamente, donde está afectando, como pueden ver, la parte de las glándulas. Posteriormente, ya se hace una úlcera, porque la úlcera ya empieza a tomar hasta la capa submucosa, hasta que una úlcera crónica, pues, afecta incluso la muscularis mucosae. La úlcera gástrica, pues, causa dolor importante, como la úlcera duodenal. Epigástrico, más que todo la duodenal, la gástrica no tanto. La frecuencia es continua. Es por eso que los pacientes con úlcera gástrica no comen, porque si comen, se va a activar los medios de la gastrina y de la somatostatina y va a causar producción de ácido y va a doler porque tienen ahí una herida. En cambio, la duodenal duele después de comer. ¿Por qué? Porque obviamente se abre el píloro y se vacía la comida y es en ese momento que duele. Es por eso que los pacientes normalmente con úlcera gástrica no comen y son súper delgados. Y los con úlcera duodenal, pues no son tan delgados. ¿Por qué? Porque ellos más bien comen para que les calme. Se presenta más que todo en la noche la úlcera gástrica, pues sí, y la duodenal, pues no, es la que está más tranquila. Aumenta el apetito, negativo en la úlcera gástrica, positivo en la úlcera duodenal. Anorexia, pues totalmente con pérdida de peso porque no comen, porque les duele. En la úlcera duodenal, pues es invariable. Mayor pirosis en la parte duodenal por la parte biliar. Náuseas y vómitos en un mayor porcentaje de la úlcera gástrica, que después se van a ir con una esofagitis. Objetivos del tratamiento a corto plazo: aliviar los síntomas, cicatrizar la lesión y a lo largo evitar las recidivas complicaciones. Medidas generales, pues evitar no fumar, evitar los AINES. No eficaces, pues evitar la dieta, evitar el alcohol, evitar el café. Dentro de los fármacos vamos a ver los antagonistas de H2, del histamino tipo 2, inhibidores de la bomba de protones, antiácidos, sucralfato, bismuto y antiprostaglandínicos.
Los bloqueantes de los receptores H2 de la histamina, que van a estar ligados a las células enterocromafines y ligados a la acetilcolina, pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos receptores o bloqueantes de los receptores H2 son los que van a venir a controlar, al igual que las células parietales, que no haya una producción demasiada de ácido por la parte de la gastrina y el pepsinógeno. Entonces, el principal mecanismo de estos bloqueantes de los receptores es para que la célula parasimpática no estimule bastante a esta parte. A ver, un momento. Están pidiendo que apaguen la cámara, por favor. Raúl, en el chat están pidiendo, por favor. Ok, sigamos. Entonces, los bloqueantes H2, el fármaco más conocido por todos es la ranitidina. La ranitidina, que lo utilizamos a una dosis de 150 miligramos cada 12 horas, pues es una dosis muy buena y es un medicamento que actúa sobre todo en la noche. ¿Por qué? Porque se ha visto de que la parte nocturna es donde actúa más que todo la parte de los histamínicos tipo 2. La bomba de protones, pues, es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos dentro de la glándula gástrica, vamos a ver de que para que se libere los componentes, existe esta bomba de ATPasa de hidrogeniones y de potasio. ¿Por qué? Porque esta bomba actúa de tal manera en que el cuerpo, para que empiece a hacer la digestión, tiene que hacer un intercambio. Que el potasio extracelular ingrese a la intracelular y los hidrogeniones intracelulares pues salgan, para que con el objetivo de que esta bomba de hidrogeniones salga y el hidrogenión se convierta parte del ácido. Porque cuando nosotros hablamos de ácido, pues los hidrogeniones es la parte ácida. Entonces, lo que hace esta bomba del omeprazol, que actúa a un pH de más de 6, es que bloquea de manera irreversible la ATPasa, es decir, evita de que salgan los hidrogeniones de las células gástricas y evita que el potasio ingrese. Entonces, lo que hacemos es bloquear la salida de ácido y con eso las células no van a poder producir el ácido, el pepsinógeno, la gastrina. Directamente bloqueamos la producción de gastrina. La farmacocinética de todos los IBPs es similar, que es bloquear la bomba de protones. Se metabolizan en el hígado y se excretan por la orina. Tiene muy pocos efectos adversos y secundarios a su efecto antisecretor. Los antiácidos actúan como un buffer. Tiene acciones citoprotectoras porque actúan en la fase preepitelial y promueven la angiogénesis de la mucosa dañada. Fijan ácidos biliares, inhiben la actividad de la pepsina y tienen un mayor número de efectos adversos dependiente de la dosis, tiempo de consumo, diarrea y alteraciones electrolíticas. El sucralfato pues es el mejor porque es un polisacárido sulfatado que va a formar complejos con el hidrógeno y el aluminio y va a prevenir el daño agudo de la mucosa. Cuando las úlceras son bastante agudas, esta las va a venir a hacer una capa protectora y va a actuar como un buffer para que empiece la angiogénesis y el tejido de granulación empiece a curar este tipo de úlceras. Y su actividad es favorecida en un pH menos de 3, lo que se recomienda tomarlo 30 minutos antes de los alimentos. Y también suprime el Helicobacter pylori e inhibe la secreción ácida. Tratamiento para el Helicobacter pylori. Tenemos muchos, como el bismuto o el peptobismol, el metronidazol, la tetraciclina y algún inhibidor de H2 como la ranitidina, que es algo que se utilizaba por 2 semanas y la ranitidina por 2. Actualmente el tratamiento es un IBP, puede ser lansoprazol o omeprazol, la claritromicina y el metronidazol por 2 semanas. En caso de que tenga alguna alteración, se puede utilizar el omeprazol, un IBP, la claritromicina y la amoxicilina. Los dos están válidos. Y el tratamiento médico cuando hay úlceras refractarias o recurrentes es en pacientes con infección persistente Helicobacter pylori por mal cumplimiento del tratamiento, un microorganismo resistente o que tomen menos de una semana. Úlceras con Helicobacter pylori negativo
pues podemos ver falsos negativos para esto, o que el paciente siga tomando AINES, tabaquismo importante o una úlcera gigante que no va a ceder, inhibición inadecuada de la secreción de la gastrina, cáncer o enfermedad de Crohn por última forma. Y el tratamiento endoscópico. Podemos ver que el tratamiento endoscópico va a ser dependiendo dónde lo encontramos. Chicos, dejen por favor de... ¿Cómo vamos a tratar endoscópicamente? Pues vamos a ver esta parte de la clasificación de Johnson. 1, curvatura menor, cuando hay secreción ácida disminuida. La tipo 2, curvatura menor, más una úlcera duodenal, que es una hipersecreción ácida. Tipo 3, cuando está la úlcera prepilórica por una hipersecreción ácida. La 4, en la unión esófago-gástrica con una secreción ácida. Y la tipo 5, en la curvatura mayor, cuando está asociada a malignidad. Como pueden ver, la tipo 2 y la tipo 3 son las que se encuentran en mayor importancia. Y se dice tanto que la tipo 2 es justo en la cintura angularis, donde está la pata de ganso que les comenté, más una úlcera duodenal, o la otra que es prepilórica, que son las que van a venir a sangrar más. En la clasificación de Johnson, las dos más importantes son la tipo 2 y la tipo 3. La terapia endoscópica va a constituir por electrocoagulación monopolar o bipolar, haciendo la hemostasia. La electrocoagulación monopolar ha sido reemplazada con otros métodos, en el cual también se puede hacer con inyección endoscópica, no térmico, en caso de que haya riesgo de perforación. En este caso se puede diluir etanol absoluto se puede colocar etanol absoluto o epinefrina en una dilución de 1 en 10.000, polidocanol, que es un agente esclerosante, o hasta solución salina, con el objetivo de hacer una vasoconstricción a nivel de los vasos que van a venir a irrigar la úlcera. La terapia endoscópica va a tener dos complicaciones: perforación e inducción del sangrado, que son incontrolables, pero son raras afortunadamente. Poco más del 10% se van a venir a operar. ¿Por qué? Porque ya es muy raro que un paciente que tenga esta úlcera no tome su omeprazol o algo, entonces ha bajado importantemente este tipo de cosas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Además, cuando falla la terapia endoscópica o no esté disponible, se tiene que hacer. Y los mismos criterios clínicos para determinar si el paciente requiere un tratamiento endoscópico urgente o si el paciente puede esperar. Hay dos tipos de operaciones: una gastrectomía, que puede ser parcial o total, o procedimientos parciales donde se usa técnicas de 1, 2. Y segundo, algo que va a ir más que todo a la vagotomía, que como les comenté, es seccionar el vago, pero no hacerlo directamente desde la parte troncal, sino tratar de ser más selectivo o altamente selectivo, dependiendo la clasificación. Si vemos de que es una úlcera tipo 2 y que está en la cisura angularis, en la clasificación de Johnson, pues entonces podemos ir directamente a hacer una selectiva y cortar la pata de ganso. Entonces, troncal sería cuando nos llevamos el vago izquierdo o derecho o anterior o posterior. Selectiva es cuando nos echamos el nervio de la target, como pueden ver acá, el nervio de la target. Y de la célula parietal es cuando ya directamente vamos y hacemos la pata de ganso. Hay que seleccionar en qué parte está la úlcera para que en base a eso podamos definir el tratamiento quirúrgico. Si es una úlcera duodenal o prepilórica, pues se tiene que hacer el corte del estómago, una gastrotomía, y encontrar el punto del sangrado, ligarlo y hacer un parche de Graham para posteriormente cerrarlo.
Si vemos que es un sangrado incontrolable, si vemos que es un sangrado bastante importante, pues entonces nos podemos ir con una antrectomía más vagotomía, que es una Bilro 2, una gastrectomía subtotal más una gastroyeyunoanastomosis, o una gastrectomía total donde hacemos una esófago yeyunoanastomosis en Y de Rux. Dependiendo dónde se encuentra, pues hacemos una escisión de la úlcera, o hacemos una antrectomía, o hacemos un procedimiento de Pauchet, un procedimiento de Kellina-Mendler, una gastrectomía subtotal, más una esófago yeyunostomía en Y de Rux, o por último el procedimiento de Chenders, que es bypass. Normalmente cuando tenemos este tipo de sangrados por la clínica y endoscopía debemos ver si el paciente está estable. Si está estable, puedes hacer el tratamiento conservador y evaluar la erradicación del Helicobacter pylori. Si vemos que es una úlcera activa sangrante, pues podemos utilizar dosis intravenosas de IVPs a altas dosis o terapia endoscópica para que hagamos dos cosas. Si se ha controlado el sangrado, pues estar tranquilos, y en caso de que haya una recurrencia del sangrado, pues hacer una nueva terapia endoscópica o irnos a la cirugía. Complicaciones a largo plazo de la cirugía: úlcera recurrente, el efecto dumping, que es cuando se hace algún tipo de Billroth, diarrea, síndrome de asa ciega, complicaciones nutricionales por deficiencia de hierro, anemia megaloblástica y osteomalacia. Tenemos también otras úlceras, las úlceras por estrés, que estos son pequeños resúmenes que están en su libro, que son múltiples, se localizan sobre todo en el cuerpo gástrico. Son pacientes sometidos a un estrés o extremo o padecimientos graves como quemados o pacientes en terapia intensiva, que van a hacer este tipo de úlceras. La corrección de la hipotensión, estados de choque y acidosis es de primordial importancia porque son pacientes que están en terapia intensiva. Los medicamentos que se pueden utilizar pueden ser igual la ranitidina, el sucralfato, y solamente el 20% de los pacientes con úlcera por estrés van a tener hemorragias y el 5% van a llegar a sangrar de manera masiva. Y la mortalidad promedio en las úlceras que van a ser por estrés, una úlcera gástrica sangrante del 15% y una duodenal del 10%. ¿Qué pasa si fumamos? Pues si fumamos, vamos a ver de que es un factor de riesgo asociado con la presencia, persistencia y recurrencia de las complicaciones de una úlcera péptica. El riesgo puede ser proporcional a la cantidad de cigarrillos y la tasa de mortalidad por enfermedad ulcerosa está aumentada en fumadores y los efectos adversos son reversibles al suspender el cigarrillo. Ahora, ¿qué es el gastrinoma? Y está relacionado a la parte del síndrome de Sollier-Edison. Son hipersecreciones ácidas secundarias o un tumor secretor de gastrina, por eso se le dice gastrinoma. La incidencia es baja del 0.1 al 1% en pacientes con úlcera péptica y la mayoría de los casos se diagnostican un 30 a un 50%. Relación hombre-mujer 2:1 y pueden ser esporádicos y relacionados con neoplasias endocrinas múltiples directamente. Más del 80% de los gastrinomas se encuentran en el triángulo de los gastrinomas, que van a estar dados en un 90% con afectación de la cabeza del páncreas, primera y segunda porción del duodeno y parte prepilórica. La gastrina tiene muchos efectos potentes sobre la secreción ácida gástrica, efectos trópicos sobre las células parietales. Ojo que las células parietales son los que van a venir a activar o disminuir la secreción de la gastrina. Y un momento, por favor. La gastrina tiene súper efectos sobre la secreción ácida gástrica, efectos tróficos sobre las células parietales y aumenta la multiplicación celular y liberación de la histamina, de 3 a 6 veces en pacientes sanos y de 2 a 3 veces más grande que en los pacientes con úlcera duodenal. Vamos a tener también úlceras que van a causar la determinación de la secreción ácida. El 90% de los pacientes tienen tasas basales de 15 a 150.000 equivalentes hora. Y en los estudios radiológicos vamos a ver pliegues gástricos y de intestino delgado, duodeno y yeyuno,
prominentes con gran cantidad de líquido en la luz intestinal. Y también vamos a determinar la gastrina sérica en ayunas, que es el principal estudio. En los pacientes sanos y en pacientes con úlcera duodenal común, los valores de la gastrina son de menos de 50 a 60. Sin embargo, con gastrinoma llegan incluso a más de 1000. Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte? Porque ahorita nos vamos a ir con úlcera perforada y con otras clasificaciones. Doc, disculpa, una pregunta. Renal, conocida, se le administra tratamiento de bloqueador H2 y dieta. Es admitida por hemorragia mayor en el tubo digestivo alto y después de iniciar la restitución de sangre perdida, el siguiente paso de la atención debe ser bismuto, tetraciclina, omeprazol, sucralfato, endoscopía y coagulación del vaso o piloroduonotomía más transficción del vaso sangrante. D. Espérenme, estoy leyendo. Exacto, la D. ¿Cuál es la primera prueba diagnóstica para detectar anomalías estructurales del esófago? Estamos repasando preguntas de la anterior semana. Bueno, de la anterior clase. Estructurales. Sí. Divertículo faringo esofágico acertado. Es el divertículo más común del exacto. Bueno, como ya vamos a acabar la parte de ellas, vamos a poner que el divertículo de Zenker es una bolsa protuberante ciega, formada en la pared posterior de la hipofaringe, justo por arriba del músculo cricofaringeo o el triángulo de Killian. Aparentemente se desarrolla por una deglución secundaria o descoordinada, con ausencia de relajación del esfínter esofágico superior, lo que va a causar una presión en la región hipofaringea. Como pueden ver, este es un caso muy bonito. Ahí está el triángulo de Killian, el divertículo de Zenker. Y bueno, algo que unos preguntaron en la anterior clase. Paciente femenina de 50 años, con antecedente de cirugía de obesidad, actualmente disfagia lógica, vómitos de tipo retentivo y pérdida de peso. Se realiza este tipo de esofagograma. ¿Alguien puede decirme qué ve en la primera y en la segunda radiografía? En la primera, acalasia. Y en la segunda, perdón, esto que ustedes ven acá se llama banda gástrica. Y la banda gástrica se colocaba antes en la unión esófago-gástrica, se inflaba para que el paciente no coma. Entonces lo que causaba era como una acalasia y presentaban una dilatación del esófago. Como ustedes pueden ver acá, es una dilatación muy importante del esófago y son esófagos que ya no tienen función. ¿Por qué? Porque estos ya no tienen motilidad y son megaesófagos en los cuales se retiene la comida, se fermenta y causa bastante ulceración y bastante riesgo de cáncer. Lo que se hace es una esofagectomía con transposición colónica. Esto me preguntaba en la anterior clase. La principal causa para hacer esta cirugía es cuando tenemos un megaesófago. Y para el megaesófago hay que hacer una esofagectomía que se saca directamente todo el esófago por la parte cervical y por la parte abdominal y se hace se asciende colon y se hace una gastroanastomosis y una esófago coloanastomosis y todo el colon lo llevamos hacia esta parte. Bueno, vamos a continuar. Genial. Y que después de que ha tomado su whisky, ha tomado su cerveza, ha tomado todo, pues le duele la cabeza. Y al paciente, como le duele la cabeza, pues se echa su Talflex, se le echa su Migradol y dolor, bastante dolor abdominal. Cuando llega esto a emergencias, pueden ver esta placa. ¿Qué pueden identificar ustedes en esta placa? Una perforación, probablemente ahí en abdomen. Doctor, hay doble silueta gástrica. Entonces el paciente está con un catéter y está con aire.
Pues bueno, uno de los principales padecimientos de esto es perforación de víscera hueca. Entonces, lo que tenemos que ver directamente es qué se ha perforado. Si se ha perforado colon, si se ha perforado divertículo, si se ha perforado ilion, qué se ha perforado directamente. Entonces, tenemos que ver todo eso. Padecimientos abdominales que no requieren cirugía son todos los de acá, pero que no es nuestro caso. Y extraabdominales como diagnósticos diferenciales. ¿Cuándo operar? Cuando hay un dolor generalizado severo, cuando hay una peritonitis generalizada, cuando hay aire libre intraperitoneal, peritonitis traumática o un aneurisma roto. En este caso, ha sido una úlcera péptica perforada, por lo cual vamos a ver que es una solución de continuidad, como ven en la imagen, con penetración de la mucosa muscularis que afecta toda la parte gástrica y también, como ustedes pueden ver, va a haber salida de ácido gástrico y pepsina. La localización principalmente va a ser duodenal en los primeros centímetros del duodeno, gástrico en la curvatura menor, mejor dicho, y que van a estar relacionados con la parte de la hipersecreción, como en la clasificación de Johnson tipo 2 o tipo 3. Pilórica en el canal pilórico, postvulvares en el intravulvo, o cuando hay pacientes que se les hace un bypass o se les hace algún tipo de manga gástrica, pues pueden tener algún tipo de úlceras a nivel de la boca o a nivel de las grapas, causando este tipo de alteración. Para repasar una vez más la clasificación de Johnson, curvatura menor más úlcera duodenal, la prepilórica, la unión esófago-gástrica y la curvatura mayor. Fisiopatología para que se perfore el estómago. Pues vamos a ver actividad ácido péptica importante, Helicobacter pylori, consumo de AINES, lesión tisular directa. Y los protectores, el moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, prostaglandinas y factores de crecimiento. Síntomas, epigastralgia intensa, sensación de plenitud, pirosis, reflujo gastroesofágico y náuseas. Cuando es un abdomen agudo perforativo, vamos a ver que es un dolor abdominal generalizado, con alteración del estado general, hematemesis, signos de irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos disminuidos o abolidos, con un shock hipovolémico, infección del foco abdominal, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y un choque séptico. Vamos a tener que el diagnóstico es clínico, nos vamos a dejar guiar por el Alicia, y antecedentes de medicación habitual y diagnósticos diferenciales con patologías emergentes. Dolor en epigastrio, hiperestesia cutánea, aumento de la tensión muscular, es decir, datos de irritación peritoneal. Lo que ustedes han visto cuando está del lado derecho, subdiafragmático derecho, es el signo de Popper. Lo que ustedes vieron en la primera placa es el signo de alas de gaviota, cuando hay aire o un neumoperitoneo subdiafragmático bilateral. Podemos ver también el aire en la tomografía, como pueden ver, lo cual no es normal. Y el signo de Chilaiditi es muy diferente al de Popper, porque el signo de Chilaiditi es cuando tenemos la interposición de colon sobre la silueta hepática. Tratamiento inicial, medidas de soporte, hidratación endovenosa, monitorización o antibiótico-terapia. Quirúrgico, reparación de la lesión, vagotomía, erradicación del Helicobacter pylori postquirúrgico y medidas higienodietéticas. Ustedes en su libro, parte perforativa es bastante poco, es menos de una plana. Entonces hemos querido extendernos. Ahora nos vamos a ir con la segunda parte. La primera complicación de una úlcera es que se perfora. La segunda es cuando sangra. La HDA tiene 1 millón de hospitalizaciones anuales en Estados Unidos, lo cual va a traer más o menos 4.85 billones de lo que van a venir a ser el gasto que se hace. Es un alto de morbimortalidad bastante, y en urgencias hay que diagnosticar, evaluar y reanimar a estos pacientes.
Un sangrado gastrointestinal severo se dice que es la pérdida de sangre documentada, es decir, que hayamos visto que el paciente ha vomitado o ha hecho popó con sangre, más un shock o disminución del nivel del hematocrito a un 6%, con una mortalidad del 20 al 39%. Se dice que la incidencia de la hemorragia digestiva alta es de 49 a 160 casos por 100.000 habitantes. Mayor incidencia en hombres y ancianos. La causa principal son enfermedades pépticas, resangrados, si es por úlcera péptica, en un 20%, y se resuelve de forma espontánea en el 80% de los casos. 15 van a requerir intervención y la mortalidad va a ser del 2.3 al 5%. La etiología, una úlcera péptica o duodenal, 67%, algún tipo de patología erosiva, 31%, varices sangrantes, 20%, esofagitis, un 12%, síndrome de Mayer-West, va a ser 12%. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Mayer-West? Malignidad, 8%, lesiones vasculares, 8%, úlceras esofágicas, 6%, e idiopática, pues 19%, eso es en anticoagulados. Factores de riesgo, el Helicobacter pylori, medicamentos gastrotóxicos como AINES, aspirina y medicamentos antiinflamatorios, y úlceras idiopáticas, anticoagulantes y enfermedades renales crónicas que van a venir a desarrollar mayores úlceras pépticas por estrés, y la uremia también hace que sangre. Ok, Víctor nos dice que la enfermedad del síndrome de Soliris, se presenta en pacientes alcohólicos. La evaluación inicial, pues, ver si el paciente ha tenido o hematemesis o melena, antecedentes que se han sangrado previamente, comorbilidades y qué medicamentos, y síntomas. Si el paciente cuando se sienta o cuando se para tiene alteración de la presión o taquicardia, mareos, confusión o palpitaciones. Hay que tomar en el examen físico, ver la hemodinamia, ver la cantidad de parámetros en caso de shock hipovolémico, muestra su frecuencia cardíaca, su presión sistólica, el llenado capilar, frecuencia respiratoria, su diuresis, para ver. Laboratorios, hemoglobina menor de 10, pues mayor mortalidad, y obviamente pruebas hepáticas, también lactato, creatinina, para saber cómo estamos. Hay bastantes puntuaciones sobre riesgo. ROCAL Score, el IMID 65, el Glasgow Bradshaw Score y el Proyecto Nacional Hemorragia Digestivo, que es la clasificación italiana, para ver el resangrado y mortalidad. Entonces, el riesgo, el score de ROCAL, vamos a ver sobre todo el riesgo posterior a este sangrado. Entonces, es formular un score numérico basado en factores de riesgo que permiten predecir una hemorragia digestiva alta. La edad, signos de choque, comorbilidad, diagnóstico, o si hay algún tipo de mayor alteración de los mismos. Y dependiendo a esto, nosotros le ponemos la clasificación. Dentro de las comorbilidades están falla cardíaca, infarto, asma, EPOC, artritis, demencia, hipertensión, trauma, enfermedad hepática. Y con esto vamos a ir prediciendo cuánto es el modelo de mortalidad o no. En esto vemos de que la regla inicial no tiene en cuenta componentes endoscópicos y no predice resultados en pacientes individuales, excepto en el score 0 y 1. En los grupos de 0 a 3 no ocurrió ninguna muerte ni resangrado, y el resangrado en el 3 o 4 aumenta 5 veces el riesgo de morir. Y de 5 a 7 el resangrado se asoció a un aumento de 3 veces el riesgo, y 8, 2 veces más la mortalidad. La clasificación de Glasgow Bradshaw Score es directamente tomando en cuenta las 9 variables. En estos, los pacientes requerían haber recibido hemoderivados, si ha tenido intervención quirúrgica o endoscópica, si ha sido sometido a alguna intervención, caída de la hemoglobina o disminución, y el score predice si hay riesgo de transfusión, si hay riesgo de intervención para controlar el sangrado, si hay riesgo de resangrado y si hay riesgo de mortalidad, tomando en cuenta cada uno de estos parámetros para sacar un score que va del 0 al 23, y con esto se determina realmente la predictividad si el paciente, cuál es el riesgo.
La sensibilidad es muy buena, del 98%, y especificidad del 39%. Y nuestro puntaje identifica a los pacientes con bajo o alto riesgo de necesitar un tratamiento para controlar su sangrado, y este puntaje debería ayudar al manejo clínico de los pacientes con hemorragia. Tenemos también el italiano, que es el PENET, que hacemos igual el riesgo directamente en 4, tomando en cuenta el ASA anestesiológico, la hemoglobina, si hay riesgo de resangrado, si hay falla en el tratamiento endoscópico, y también tenemos que tomar en cuenta el tiempo de admisión, si hay la edad y falla renal, y aparte si tenemos alguna comorbilidad como neoplasias o alteraciones hepáticas. Si comparamos estas escalas, pues podemos ver en una y en la otra que nos van a servir para ver la parte de complicaciones y el mismo hecho de que vamos a ver si se le puede hacer endoscopía, no se le puede hacer, cuál es el desenlace y desenlaces secundarios. Y todo esto va a estar dentro de la comparación que la escala de Glasgow-Bradshaw es preciso en todos los sitios para predecir la necesidad de intervención clínica o muerte, y es el mejor para predecir el tratamiento endoscópico. En cambio, el PENET son los mejores para predecir la mortalidad. Como pueden ver acá en este artículo. Ok. Bueno, si no tenemos una úlcera sangrante y estos pacientes pueden irse a resucitación hemodinámica, pues hay que evaluar el pronóstico. Si el pronóstico es bajo, pues hay que hacer el manejo para que el paciente veamos por la parte externa. Si es alto el manejo, pues hay que hacer la endoscopía en las 24 horas. Si no está disponible, pues hay que iniciar medicamentos preendoscopía para hacer esto. Si está disponible, pues se le puede hacer, y si es de bajo riesgo, el paciente está estable, pues se lo despacha para tratamiento para la úlcera y considerar tratamiento de Helicobacter pylori. Si no, se lo tiene que internar y reevaluar diariamente para considerar el riesgo de resangrado o no. Pues si el paciente está en alto riesgo, pues hay que hacer una intervención endoscópica y hay que hacer una terapia directamente de la úlcera. Y aquí vamos a ver si logramos la hemostasia, pues damos inhibidor de bomba de protones. Si hay resangrado, pues según endoscopía. Si vemos que hay falla en hemostasia, pues hay que ver si es un paciente candidato a la cirugía, y si no es candidato, pues irnos a la embolización percutánea. Preguntas que tengan de esta. Entre los elementos de defensa de la mucosa gástrica tenemos, la pepsina es uno de los principales elementos que agrede al organismo. Causa etiológica más frecuente que interviene en la formación de la enfermedad ulceropéptica. Toda la clase del pinche bicho. Perdón. Bueno, ya lo saben. Paciente refiere dolor que se localiza en epigastrio, el cual casi siempre se presenta 2 o 3 horas después de una comida. Durante la noche, algunas veces refiere que el dolor le despierta. Su diagnóstico presuntivo es duodenal, gástrico, pólipo y carcinoma. Acá ya tenemos la respuesta. Ya dijimos, la úlcera duodenal duele 2 o 3 horas después de comer. La úlcera gástrica, pues, duele de inmediato. El pólipo no duele, y el carcinoma y la gastritis, pues, el carcinoma son patologías que incluso ya no tienen dolor, y la gastritis, pues, solamente va a tener una pequeña epigastralgia. Exacto. ¿Es incorrecto la infección de Helicobacter pylori? A ver, ¿cuál de ustedes? Las cepas mutantes no van a producir ureasa. No pueden. ¿Qué tipo de úlcera gástrica es la más frecuente y en el cual los pacientes casi siempre tienen secreción ácido normal o disminuida? Exacto. Hemos visto que la 2 y la 3 son las hipersecretantes. Y la 4 y la 5, acuérdense, la 1 es normal, la 2 y 3 es hipersecreción, y la 4 y 5 ya es Solinger Edison o es cáncer. Las úlceras gástricas tipo 4 se desarrollan cerca de, exacto, es la alta, es la unión gastroesofágica.
que está relacionado sobre todo con algún tipo de cáncer. ¿Qué tipo de úlcera gástrica se relaciona con la secreción ácido gástrica normal o elevada? Péptica, consumo concurrente de esteroides, edad mayor de 60, uso concurrente de anticoagulante, todos. Exacto, está muy bien, todos. Los pacientes que toman AINES o aspirina con frecuencia y que presentan factores de riesgo asociados a complicaciones gastrointestinales necesitan la administración simultánea de, exacto, antiácidos, como el sucralfato, el peptobismol, hemos visto. La complicación más común de la enfermedad úlceropéptica son, aquí no fue mi culpa, era el excepto, pues pólipos gástricos, pues hemos visto que todos estos se presentan, es el B. La causa más común de hemorragia del tubo digestivo alto es, exacto, una úlcera péptica sangrante activa. El tratamiento quirúrgico estándar para la úlcera péptica obstructiva es úlcera péptica obstructiva. Exacto. Si está obstructiva, pues hay que sacar el antro y hacer una gastroyeyuno anastomosis o una Bidroot 1. El tratamiento quirúrgico en enfermedad úlcera-péptica se debe considerar en el caso de pacientes con, excepto, sí, muy bien. La escala de Bradshaw y Roca son útiles para, bueno, acabamos de ver, estratificación de riesgo, riesgo de malignidad, riesgo de perforación, valoración del nivel de afectación. Ajá. Exacto, ya lo hemos visto y hemos visto todo y hemos puesto los puntos. Prueba diagnóstica de elección en todo paciente mayor de 45 años que presente síntomas de enfermedad úlcero-péptica. Pues esto igual está. Exacto, una endoscopía. El tratamiento de enfermedad úlcero-péptica está basado en... De exacto. todos. El tratamiento recomendado para eliminar el Helicobacter pylori es... Pues sí, lo hemos mostrado. Es el omeprazol más clarito más amoxi. Así que eso es lo más importante. En la vagotomía gástrica proximal se secciona la inervación a 2/3 proximales del estómago. Este procedimiento disminuye la secreción gástrica de ácido total en cerca del 75%, porque estamos haciendo una troncular directamente. Se debe a la falta de control de la secreción de la gran cantidad de gastrina causada por el tumor pancreático o duodenal de tipo neuroendocrino, NEM1, que se manifiesta dolor epigástrico, reflujo gastroesofágico y diarrea. Esto está súper fácil. Bueno, eso es todo. Nos vemos el día sábado.